Muy buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema el inconstitucional monumento a Cristo Rey. Como ustedes saben, la constitución que actualmente nos rige dividió al Congreso Constituyente instaurado en 1916 en la ciudad de Santiago de Querétaro en dos bandos. Los moderados, encabezados por Venustiano Carranza, que querían una constitución moderada, de esencia liberal, más bien una modificación al texto constitucional de 1857, adecuado, claro está, a la época en que se vivía. Sin embargo, el ala radical del Congreso, encabezada por Álvaro Obregón, quería una constitución más tajante, más radical, de carácter y contenido social, enarbolando o más bien conteniendo todas las reformas que se habían sí enarbolado durante la lucha armada entre 1910 y 1920. Finalmente, el proyecto que gana es el proyecto de la facción obregonista, siendo la encargada de colocar los artículos constitucionales con las disposiciones más radicales. Al darse cuenta de esto, el presidente Venustiano Carranza aceptó la constitución con la reserva de que él no se iba a ser responsable de los problemas que esta constitución trajera al país, sobre todo el artículo 130 que desconocía toda personalidad jurídica a la iglesia, les negaba los derechos político-electorales a los sacerdotes, es decir, no los consideraba ciudadanos capaces de emitir un voto o ser votados. Como todos sabemos, Carranza era un hombre de ideas moderadas, centradas, y por lo tanto no quería meterse en un conflicto con la Iglesia Católica. Entonces digamos que si bien ese artículo existía, no se aplicó. Sin embargo, ya cuando Álvaro Obregón llega al poder en 1920, el 1 de diciembre, y a pesar de que su facción legislativa fue la que introdujo los artículos más radicales a la Constitución Federal, Obregón, como buen político, sabía que la confrontación no era propicia para que el país avanzara. En base a ello, mejor prefirió conciliar y prefirió pues llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica sobre cómo iba a ser la situación de los católicos mexicanos con base a la Constitución Federal recién promulgada. Es por ello que el presidente Álvaro Obregón, por conducto de su secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Alberto José Pani, le envía una carta al Papa Pío XI para pedirle que mande a un representante diplomático a México para negociar estos asuntos. Recordemos que México había roto relaciones con la Iglesia Católica, concretamente con el Vaticano, desde el año de 1859, tras su apoyo a la facción conservadora durante la Guerra de Reforma. Y desde ese entonces México no tenía una relación ni abierta ni formal con la Santa Sede Católica. Finalmente, en 1922,
arriba a México Monseñor Ernesto Filippi, quien era el delegado apostólico enviado por el Papa Pío XI. Álvaro Obregón le dejó claro a Filippi que no interviniera en ningún asunto de política nacional porque estaría violentando la Constitución federal. Filippi aceptó de buen grado la disposición de Obregón, parecía que todo iba a caminar bien. Sin embargo, en el año de 1922, concretamente a mediados, el arzobispo de la arquidiócesis de León, Guanajuato, el reverendo Emeterio Valverde y Telles, solicitó un permiso al gobernador del estado, el ingeniero Antonio Madrazo Gutiérrez, para edificar un monumento a Jesucristo y pues ahora sí que llamar la atención no solo de Guanajuato, sino de todo el país. El ingeniero Madrazo, que no era un hombre tan radical como Álvaro Obregón, le concedió el permiso a el arzobispo Valverde y Telles. Ya solo faltaba decidir el terreno donde se habría de edificar el monumento. Aunque hay que recordar que el haberle concedido el permiso a la arquidiócesis de León para edificar el monumento le causó serios problemas al ingeniero Antonio Madrazo con el presidente Álvaro Obregón, quien si bien no era un hombre tan radical, sí era un hombre que respetaba las leyes emanadas de la Constitución Federal. Por ello acusó a Antonio Madrazo de ser muy laxo a la hora de aplicar el contenido constitucional del artículo 130. Sin embargo, a pesar de esto, el permiso había sido concedido y ya solo faltaba conseguir el terreno para edificar el monumento. Este terreno lo donaría el licenciado José Natividad Macías Castorena, antiguo constituyente del bloque carrancista por Silao, Guanajuato, quien dona un cerro que era parte de su hacienda llamada Chichimequillas, el llamado Cerro del Cubilete. Desde que murió Venustiano Carranza y Álvaro Obregón asumió el poder, todos los carrancistas se habían convertido en perseguidos políticos del gobierno obregonista. Por lo tanto, a don José Natividad no le amedrentaban las represalias que tanto el presidente Álvaro Obregón como el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, pudieran tomar en su contra. Así es que, sin ningún temor, dona el cerro de el cubilete para poder edificar el monumento. Una vez que el cerro está donado, la arquidiócesis empieza a emitir una serie de estampillas promocionando la edificación del monumento. Esto causó una gran molestia a Plutarco Elías Calles como secretario de Gobernación, quien le hizo ver al presidente Álvaro Obregón en una reunión privada que se tenía que proceder contra el delegado apostólico Ernesto Filippi por promover y patrocinar esta idea, que había recibido cartas de connotados liberales y anticlericales pidiéndole que actuara en consecuencia, expulsando al delegado apostólico, ya que era un extranjero que violentaba la ley suprema del país. Entre los que habían enviado cartas en protesta por la edificación del monumento era el hijo de el nigromante Ignacio Ramírez Jr.,
además de la extremista, atea y anticlerical Belén de Zárraga, quien se oponía vehementemente a la edificación del monumento a Cristo Rey. Sin embargo, el general Álvaro Obregón le hizo ver a Calles que no se podía tomar medidas contra aquellos que proyectaban, que ese era el tenor de cientos de protestas que les iban a llegar. Sin embargo, lo que sí eh, convence a Álvaro Obregón de actuar en consecuencia en contra del delegado apostólico es que el día 11 de enero, Monseñor Filippi bendice y coloca la primera piedra para edificar el monumento a Cristo Rey. Esto era una violación flagrante al artículo 130 constitucional, ya que se prohibían las manifestaciones de culto público. Por lo tanto, en consecuencia, el general Álvaro Obregón, mediante una conferencia de prensa convocada por el secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles, da a conocer que el delegado apostólico Ernesto Filippi es expulsado de México por haber violentado a la Constitución Federal, dándole como término de gracia 24 horas para salir del país, cosa que él cumple a cabalidad el 12 de enero de ese mismo año, es decir, al día siguiente. Sin embargo, a pesar de la expulsión de Filippi, la construcción del monumento a Cristo Rey siguió su curso. Ese 29 de enero, el secretario de Gobernación emite una orden directa para que la construcción del monumento a Cristo Rey sea detenida de manera inmediata. La arquidiócesis se niega y continúan la construcción hasta terminarla el día 10 de abril de 1924. No es sino ya hasta el 30 de enero de 1928 que el ya presidente Plutarco Elías Calles, por cierto, en su último año de gobierno, le ordena al secretario de Guerra y Marina, el general Joaquín Amaro Rodríguez, que sobrevuele el Cerro del Cubilete y dinamite, o más bien bombardee el monumento a Cristo Rey para eliminarlo de una vez por todas. Esto tenemos que recordar que se da en el contexto de la Guerra Cristera, que ya llevaba 2 años desangrando al país. Finalmente, ese 30 de enero, el monumento a Cristo Rey es dinamitado y durante los siguientes años se desecha la idea de construir un monumento nuevo. ¿Por qué? Porque la relación entre la iglesia y los siguientes gobiernos emanados de la revolución no era ni buena, no era ni estable, no era ni agradable, en fin, no habían las condiciones necesarias para volver a edificar un monumento nuevo. No fue sino hasta el año de 1943 que el arzobispo Valverde y Telles le solicita al general Manuel Ávila Camacho, un hombre de ideas más moderadas, más conservadoras y de creencia católica, según él mismo lo había confesado durante una entrevista que le efectuaron el día de su toma de posesión, el 1 de diciembre de 1940, donde él mismo dijo que era creyente. Le solicitó un nuevo permiso para edificar un nuevo monumento a Cristo Rey y el permiso fue concedido. Finalmente, el monumento original que aún existe fue inaugurado
el 12 de diciembre de 1944 por el presidente Manuel Ávila Camacho, el arzobispo Emeterio Valverde y Telles y el entonces gobernador del estado, el licenciado Ernesto Hidalgo Ramírez. Cabe destacar que del monumento anterior, dinamitado por orden de Joaquín Amaro, más bien por orden de Plutarco Elias Calles a Joaquín Amaro, se conservan la cabeza y el corazón, las cuales están guardadas en una pequeña vitrina resguardada en un museo que está ubicado debajo del monumento original y que hoy en día se puede visitar e inclusive hacen una visita guiada. Pero esa, a grosso modo, es la historia del primer monumento a Cristo Rey. El monumento que en su tiempo fue inconstitucional. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de la fanpage Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico jjvt1984 a través del número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110. Me pueden leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada todos los martes por los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila. Además de suscribirse al canal de YouTube Mitos y Novedades en la Historia de México, y no se pierdan el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido todos los martes de 12 a 12:30 horas a través de Facebook Live. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.